universosaintseiya.com. Tengo que reconocer que empiezo este programa con los pelos de punta, ¿vale? You Are My Reason to Be, tú eres mi razón de ser, espectacular soundtrack de la película, la que conocemos, La leyenda de los Santos Escarlata, de los jóvenes Santos Escarlata, la película de Abel, que es conocida internacionalmente, porque en Latinoamérica se conoce de una manera y en España de otra, pero vamos, los pelos como escarpias, porque hoy es un día especial, ya que es el aniversario de esta película y ahora hablaremos de ella en Hablemos de Saint Seiya, pero antes hay que empezar. Bienvenidos y bienvenidas a este directo en Twitch, Hablemos de Saint Seiya, para hablar de Caballeros del Zodíaco de manera random, aunque ya tenemos un tema principal para tratar, como es el que acabo de comentar. Saint Seiya, 劇場用長編オリジナルとしてついに登場。戦いを続けるブロンズ・セイントの前に新たなる敵としてアテナの兄アベルが現れた。忘れる日はないの。セイヤたちを裏切り兄アベルのもとに去っていくアテナ。アテナの死の知らせにブロンズ・セイントの怒りが燃え上がる。戦えアテナの戦士たちよ。アテナが死んだなんて誰が信じるものか。セイント・セイヤ真紅の少年伝説。Y ahí pudimos disfrutar de lo que fue el primer tráiler, el primer avance en la época, brutal, por nuestro compañero Jonah Custodio. Así que recuerden que estamos haciendo Watch Party aquí en el mismo Twitch de la serie clásica y recorriendo fecha a fecha como corresponde los estrenos de cada una de las películas. Ya pudimos ver la primera, la de Eris, y seguimos avanzando con los capítulos de la serie y llegaremos, por supuesto, a los restantes mediometraje y largometraje. Espectacular, o sea, es que, tío, es que es la primera vez que los tres se ponen las armas, es que es una película brutal, es que, no sé, para mí. No sé, Capoluc, la primera vez que nosotros vimos que ellos se pusieran armadura, claro. Sí, claro. En realidad lo vimos en el opening, pero no entendíamos nada. Pero pertenecía a la película. Claro, pero no entendíamos nada. Yo cuando lo vi en ese momento, como todo, decíamos, ¿y esto? ¿Esto qué es? Madre mía, espectacular. Bueno, pues ¿cuántos años cumple? Que no lo hemos dicho. 35. 35 años, tío, de verdad, del 88. 23 de julio del 88. 35 años de esta película que nosotros disfrutamos como enanos, siendo enanos, precisamente, ¿sabes? O sea que... ¿Y qué más podemos hablar de esta película? ¿Qué detalles? Bueno, tenía algo que ahí tiene Julián en mano, yo sé que lo tiene ahí en persona, pero bueno, yo había preparado también. Esto era el panfleto, exactamente, este era el panfleto que se entregaba en las salas. Ahora vamos con que lo vean de calidad de la mano de Julián. Casi que mejor ahí, se ve mucho mejor. No, pero es lindo verlo en material también, no solo vale, en un vale. scan. Fíjense, este era lo que se entregaba al público para que el público tuviera una idea de lo que iba a ver, que lo sigue haciendo Toy, en realidad lo sigue haciendo con los estrenos. Sí. Que se den una idea de qué es Saint Seiya, cuáles son los personajes, dónde se ubica, digamos, dentro de la historia. Fíjense en este colores cambiados. Los colores originales, digamos. Eso era lo que íbamos a comentar ahora, sí. Porque los colores que estos personajes tenían originariamente no son los que vimos en la película. Al tratarse de los santos de la corona y ser Abel una manifestación del dios Sol, los colores que habían pensado en un inicio eran
referentes, eran colores cálidos, eran colores como vermellón, anaranjados, etcétera, ¿no? Entonces sí, tenían otros colores, ahora lo analizaremos en detalle si queréis. Ahora lo ponemos Julián para que Julián pueda mostrarnos en mejor calidad ahí. Justamente Mirad, para aquí, por que vean. ejemplo, bueno, vamos a ver la imagen principal que habías puesto hace un momento. A ver si la encuentro, me la he pasado atrás. Bueno, porque aquí tengo a Belenguer y tengo a Yao, pero necesito que veamos el grupal de todos. Un panfleto que tiene muy pocas páginas y ahora no voy a encontrar la imagen en cuestión, pero bueno. Tiene que estar sobre el final, Julián, la que tenía los colores originales. Sí, es verdad, exacto. ¿Veis? Aquí. Ahí. Voy a intentar detener un poco esto. Ahí. Déjala. Ahí. Mirad, como veis, ahí tenemos a Yao, a Belenguer, a Atlas y al propio Abel. La verdad que los colores finales me parecen más apropiados porque aquí la paleta que estás generando, en fin, es bastante uniforme, más semejante a lo que se suele hacer en el manga. Kurumada suele siempre trabajar un patrón de color preciso para dependiendo qué personajes se estén tratando, ¿no? Ahora eso ha variado bastante, bueno, un poquito, tampoco demasiado, pero por ejemplo, con los Santos de Plata ya sí que hay algunas variantes más en color, pero originariamente, como pudimos ver en el programa anterior, en la Cosmo Special, por ejemplo, que era de las primeras veces que pudimos ver a los Santos de Plata en color, todos tenían la misma tonalidad plateada en sus cloth, ¿no? Igual ocurre con las scales de Poseidón o con los Santos de Oro, ¿no? Esto, no sé, me da a entender... ¿Tenemos, Asgar, alguna evidencia de que al final Kurumada con estos personajes participara en el diseño? Yo pienso que no, a diferencia de los otros. No. Kuru solo trabajó de las películas, o bueno, mediometraje y largometraje solo en la primera. Sí, voy a mostraros algo tenemos que remontarnos ya al Overture, que es muy posterior, y si no, en la serie clásica hizo los diseños de Agora de Loto y de Shiva de Pavo. Exacto, porque estos personajes, mirad, aquí tenéis, a ver si detengo. Ahí está bien. Vale, estos serían los colores que tendría. Y estos personajes, estos tres, tienen una particularidad en cuanto a su semejanza, que serían, si recordáis además por la forma de atacar, serían los tres jueces del infierno en los que podrían haber estado inspirados. Tened en cuenta que cuando se hizo esta película, el anime de Saint Seiya no se iba a continuar, ¿vale? Estaba ya con este tema de... En fin, no sé si fue primero que estos estuvieran inspirados en los tres jueces del infierno o fuera al revés. Yo entiendo que estos estarían inspirados en los tres jueces del infierno, dado que no se iba a animar la saga de Hades. No sé, Asgar, si ahí a nivel cronológico encaje, porque luego es cierto que tenemos la otra película, la película de Lucifer. Mirad, aquí mientras que vamos comentando os pongo a Yao, que veis aquí la pelea, que originariamente iba a ser contra Sirju, cosa que no ocurrió. Sirju se iba a enfrentar a Yao y finalmente se trató de saga de Géminis. Entonces, es cierto que Atlas, en cierto modo, más o menos, podría representar a Radamantis. Belenguer sí que es cierto que... Hay que decir, Julián, que esta película es anterior a... Es anterior, exacto. Por eso digo, se rumoreaba que estos personajes estaban inspirados en los tres jueces, pero esta película es anterior, de modo que... Esta es del 23 de julio y la saga de Hades recién comenzó el 7 de febrero de 1989. Claro, por eso te digo, eso es lo que a mí me haría entender que posiblemente sí que hubiera podido estar Kurumada por medio. O... Es que en realidad no hay que entender una cosa. Hay que entender una cosa. Kuru no siempre diseñó un personaje en algún lugar que después recupera para su manga. Muchas veces se inspira también en diseños de otros que han trabajado en la franquicia. Y eso pasó con la serie clásica, incluso con las películas. Toma como inspiración un personaje exclusivo del anime o de las películas y dice, me gusta esta idea, la voy a desarrollar como
como a mí me gusta, y lo traslada a un personaje para el manga clásico canon. Sí. Pero en este caso yo creo que fue más bien una inspiración de Kuru a través de estos personajes que habían salido en esta película, que a la gente, dicho ese paso, le había gustado mucho. Acá hay una pregunta justamente sobre en qué momento de la serie sale esta película. Sería, la fecha es el 23 de julio y en ese momento en la serie clásica teníamos el capítulo 87, Amatista Demoníaca, el cementerio de los santos. O sea, la saga de Asgard. De hecho se ve al principio parte de la saga de Asgard. Porque cuando dice los santos, en el tráiler dice los santos continúan su batalla y tal, aparece Seiya saltando, pegando la patada, que es cuando se enfrenta a Cid, que llega al santuario. O sea que más o menos que lo extrapolan ahí, desde ahí. Y es curioso porque además la primera vez entonces que se pudo ver a Shiryu, Yoga y a Seiya, los tres, me refiero, en un conjunto de tres, con esas Clot, fue anterior a que apareciera animado en el anime de, bueno, pues en la saga de Poseidón. Poseidón. Ajá. Pero cronológicamente en el manga sí que había ocurrido o estaba por ocurrir. Esa es mi pregunta. Ya no bueno, tanto la fecha más cercana en el manga es del 22 de noviembre, de julio, tendríamos que buscar julio. Disculpame que busque julio, ahí está, 21, no, 19 o 26 de julio. Y en ese momento estábamos todavía a mediados de la saga de Poseidón, sí. Curioso esto, es muy, muy curioso, porque, ¿verdad? Es la batalla de Shiryu contra Krishna en julio, sí. Así sí, hay muchos puntos interesantes en esta película a nivel cronológico, porque básicamente fuera de lo que hablara la gente pues, del equipo, tanto de Araki Pro, Toei, Kurumada Pro, etcétera, la primera vez que se vio entonces a estos santos llevando la Clot de Oro en conjunto a estos tres fue en esta película, no fue ni en el manga ni fue en el anime, era donde quería llegar. Claro, lo que pasa que eso es lo que uno desconoce, que Kurumada no haya participado, por ejemplo, como en la primera película o el primer mediometraje, claro, la de Eris, diseñando, no significa que no se le haya preguntado y que el sensei no haya dado alguna que otra idea. Por ejemplo, es posible que Kurumada le haya tirado la idea a Toei de que Yoga usara el Clot de Acuario y que Shiryu usara el Clot de Libra. Y es muy posible. Claro. Sí. Es muy posible. Yo creo que sí. Bueno, aquí tenemos además en este programa un recorrido, de alguien, es una especie de personaje disfrazado ahí de Seiya. Recorriendo las oficinas de Toei. Gracioso. Sí, exacto, recorriendo lo que son las oficinas. Y aquí vemos, sentado en la mesa de uno de los coloristas. Tiene careta. Que está dando color a uno de los acetatos, a una de las celdas, y aquí tenemos el resultado final. Coloristas que solían ser mujeres siempre las que aplicaban color en aquellos tiempos. Anda. Sí. Existía esto para que veáis cómo era el mundo hace un tiempo y no tan lejano al final, ¿no? Se solía comentar que las mujeres eran mejores, tenían mejor don para el color, con lo cual en los estudios de animación se les solían dar labores de colorista. Los animadores solían ser hombres. Cosas de otros tiempos que han quedado totalmente olvidadas prácticamente. Os cuento esto a modo de anécdota. Y bueno, ahora tienes excelentes animadoras. De hecho, en el propio Saint Seiya hay muchísimas animadoras, ya durante la serie clásica incluso. Pero bueno, lo normal, incluso aquí en Europa, en Estados Unidos, las mujeres solían siempre ser las encargadas del color, porque se comentaban que tenía mejor criterio para colorear que los hombres. No sé si hay algún estudio que eso lo pudiera confirmar, pero bueno, ahí queda el detalle como una anécdota. Una curiosidad muy buena, sí. Súper interesante este material, ¿eh? Estos son los que vienen con los DVDs en Japón y con los Blu-ray también, evidentemente, que son el material de los diseños de personajes para la película.
Tenemos a este Abel, además es una imagen muy poco, ¿cómo decir? Pues muy poco común, ese setei en el que vemos que está en el agua, en el lago ahí, que le llega el agua hasta los tobillos, pues a el propio Abel, ¿no? Sí, bastante interesante ese diseño, sí, la verdad. Tengo por aquí los CTI, de hecho, y creo que ese diseño yo no lo tengo aparte en grande. Tendría que verlo, porque los tengo aquí. Aquí tenemos a los 3 santos de la corona. Que me encanta especialmente el diseño de Atlas, es posiblemente el diseño de Araki que más me gusta y de mis personajes favoritos de Saint Seiya. Me encanta, me recuerda mucho en fin, cuando abres el manga, ¿no? Las primeras imágenes que aparecen hablando de la leyenda de los santos, ¿no? Estos personajes con túnicas, ¿no? Estos santos de la época del mito. También lo tenemos en la película en la de Eris, ¿verdad? Al inicio. Aparece todo eso. Y este personaje siempre me ha gustado mucho. Me gusta mucho. Es un personaje con carisma, sí, con carácter, con carisma. Así, tira un momento para atrás, Ascar. ¿Al de Abel? Sí. Sí, así como si os dais cuenta, a Abel, ¿veis? Tiene los brazos más juntitos, da un porte más de poder, más de un porte más de ser superior. Sin embargo, cambia la imagen. Ves a los demás y es un porte más de batalla, más brazos un poquito más abiertos, sí. Un porte más guerrero, más de esa. Y no sé si esto servirá también de curiosidad, si os dais cuenta cómo inicia el ataque Atlas, es de la misma manera que lo hace Cagajo de Venu en los Canvas, que sube las manos cruzadas, que era la bola de fuego y la lanza. En parte no sé si tendrá alguna idea de por qué Shiori cogió la idea de... sé si la idea la cogió de Atlas o no. Sí, claro, es que eso en el Corona Blast. Claro, en el manga no sé si se hacía así, ya no lo recuerdo. Entiendo que es algo del propio anime. Vale, que es el Corona Blast. Hay que decir que estos personajes junto con los Ghost Five serían los únicos reconocidos como santos también, así como los santos de Atena. Están los Ghost Saint, que son estos revividos por Eris, que también eran santos, y están estos que son los santos de la corona. O sea, sí. Evidentemente, pero no dejan de ser santos, porque hay que decir que los otros personajes de los mediometrajes o películas no se los denomina santos. Claro, sí, pero bueno, eso debería de ser un error, porque se supone que los santos son los guerreros de Atena, de la misma manera que los guerreros de otros dioses, como son los de Hades y los de Poseidón, se llaman de otra manera. Bueno, en el caso de los santos revividos por Eris, no, porque no dejan de ser santos revividos. En algún momento fueron santos. Yo no he hablado de los de Eris, he hablado de los de Abel. No, por eso aclaré, los de Eris no, pero en este caso habría que rebuscarlo un poquito más, porque a diferencia de los God Five, estos 3 personajes aclaran que ellos están para defender a Abel, pero si te fijas, también es como que ellos dicen que formaban parte de lo que era el santuario. Exacto. Entonces, en algún punto es como que en algún momento fueron santos de Atena, o no lo sé. Pero... no sabemos si estos personajes fueron revividos de la época del mito y además empoderados totalmente por el propio Abel, porque estamos hablando de 3 clots que supuestamente se trataría de 3 clots de bronce. Sería la de Atlas, que sería la de Quilla, tenemos la de Yao, que sería la de Lince, y tiene la representación. Sí, y la de Berenger sería la de Caballera de Berenique, o de Berenit, como queráis decirlo. Entonces, también se comenta por parte del hipermito y todo esto, ¿no? Que se habla de 4 clots de material desconocido, pero claro, son 4, entonces faltaría una de ellas que dicen que podría ser la de el Fénix. Comentar que como curiosidad estas 3 clots tienen lo que llaman un common trait, ¿vale? Es un elemento común entre ellas y se trataría de ese símbolo, de esa simbología solar en lo que es el cinturón. Hay un santo de plata que tiene esa simbología o muy semejante.
en el cinturón. Habría que echarle un vistacito ahora al Setei, pero hablo de moses de ballena, curiosamente. También tendría ese elemento. Supongo que se tratará de una coincidencia, ¿no? Pero bueno. Son cosas de las películas, hay que tomarlo como lo que son. Claro. Si uno quiere buscarle alguna explicación, y bueno, alguna por ahí hay, más o menos, pero hay que tomarlo con mucha, digamos. Sí. Por favor, Asgar, que nosotros somos capaces de rizar el rizo del rizo. O sea, seguramente. Entonces, por buscar. Si en un momento dado se pudiera hacer algo de esto, darle pues una cierta explicación. Esto todo tiene pues el contexto de la época. Si Kurumada quisiera rescatar esto ahora, a lo mejor lo haría desde otro punto de vista. Posiblemente, bueno, no sabemos si esas Clot existiría ni nada de eso. Algo que también tenemos en esta película es a los Santos de Oro revividos, sí. Además de una manera tremendamente épica, más épica incluso que lo que pudimos ver en la saga animada, pues de Hades, en la saga del Santuario. Me parece tremendamente épico cómo resucitan estos santos, que curiosamente son los mismos renegados que luego vimos en la saga de Hades. Por eso digo que esta película, no sé si es que tenía términos de ideas de Kurumada o de esta película salieron términos o ideas que luego sirvieron a Kurumada. Es, como veis, bastante curiosa, ¿no? Y creo recordar también que fue la primera vez que pudimos ver a un Saga de Géminis con el pelo azul. Sí, con su cabello azul. Con su carácter normal. Exacto. Dibujado por Araki, por Michi Jimeno. Bastante interesante este diseño. Y es curioso que ese Saga de Géminis encima le da una lección de moralidad y de superación a Seiya. Y también otra curiosidad es que por primera vez pudimos ver animado el Galaxian Explosion. Porque en el anime no lo quisieron poner, vaya a saber por qué, porque en el manga sí estaba, pero después lo vimos en el anime posterior, en la saga Hades, incluso también varias veces. El Canon lo hizo varias veces y demás. O sea, bueno. Sí, pero vamos, ahí fue. Esta película fue como bien dice Julián, puede ser un referente de lo que luego vino a ser la saga de Hades, y es que al final se ha convertido en una película que aporta cosas especiales que las otras películas, por lo menos las que habíamos visto hasta Lucifer, no llegaban a aportar. Esta se diferencia bastante por todo. La profundidad de lo que está pasando, desarrollo de personajes, todo. Le da un estilo y un empaque diferente a lo que era Saint Seiya en aquella época. Estaba intentando ver si aparecía. Sabéis que yo tengo una celda, la he enseñado muchas veces, de esa película, justamente del momento en el que se enfrenta Yoga contra Berenguer, cuando ya le rompe pues la Clot del cisne, pero consigue zafarse de los cabellos estos y bueno, pues lo congela, además de una manera tremendamente épica, ¿no? Cómo lo convierte en hielo y cómo finalmente estalla en pedazos, ¿no? Estos son los anime books. Solamente salieron 4, no salió el de la película Overture, porque esto se hizo en la época en la que estaban haciendo pues estas películas, que digamos había menos espacio de publicación entre ellos. Son bastante bonitos, la calidad es muy buena. Tiene además póster desplegable, como solía ser propio de la época. Esto para mí es un tesoro. Fue creo que el primero que yo conseguí. Me lo llevaba de viaje cuando me iba a cualquier lugar, siempre estaba conmigo. Me sorprende lo bien conservado que lo tengo, porque para mí eso era material que yo usaba para inspirarme, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis cómo son las páginas, muy bien tratadas, ¿sabes? No son simplemente viñetas puestas por el mismo tamaño, sino que además vemos que hay una composición, onomatopeyas y todo. Sí. Y exacto, todas estas onomatopeyas que tanto me han inspirado en más de un calendario, por supuesto. Son súper bonitas las onomatopeyas estas japonesas, quedan súper bien en los cómics. Yo se los pongo a mis ilustraciones. A veces no sé ni lo que dice, ¿no? Nadie, pero bueno, da igual, tú lo lees y queda bien.
Y es curioso que la imagen... Pasa para atrás, pasa para atrás. Es curioso que en la imagen de abajo del centro, bueno, vemos aquí a los Santos de Oro arriba, vemos abajo los Santos de Oro en grupo y el que aparece como cabeza de serie, el que aparece en el centro, es Afrodita. Sí. En vez de Saga, por ejemplo, es Afrodita. Eso es súper... Saga está en el fondo. Sí, está en el fondo como el poder en la sombra, ¿no? Pero que sea Afrodita, que en el anime pasa un poco... Bueno, sí, además... Si lo pensás, Carlos, fíjate que está Afrodite y Desmas adelante. Sí, ¿Quiénes sí, son sí. los en la saga de Hades? ¿Quiénes son los primeros que Aparecen. dan la cara y pelean contra Mu? Ellos dos. Sí, sí. No fue ¿Quiénes Saga. son los...? ¿Quiénes son? Bueno, sí, claro. No, fue primero, no, fueron estos dos. Bueno, por eso digo. Entonces tiene sentido que Saga siempre aparezca de fondo. No en el centro. Sí. Yo creo que ahí tuvo que ver algo Michi Jimeno, que yo sé que le encantaba. Además, aquí es también la vez que más épico vimos a Afrodite de Piscis, con ese cabello tan a lo Lady Oscar, ¿no? Que le trazaba tanto Araki como Michi Jimeno, ¿no? Lo sé exactamente, ¿no? Pero bueno, la verdad que... Y luego, por supuesto, también contamos con la banda sonora espectacular de Yokoyama, que es increíble. Y aquí posiblemente tenemos también la que para muchos es la mejor pieza que se ha hecho por Saint Seiya, o muchas de las mejores, curiosamente, entran dentro de esta banda sonora, ¿no? Como podría ser la del arpa de Abel, que de hecho no es solo un tema, hay varias. Cuando es una banda sonora tienes ese tema tocado dependiendo del momento, pero de varias formas, ¿no? Hay una que es simplemente el arpa y otra que es el arpa más una orquesta de fondo, etcétera, ¿no? Es espectacular. Cuando sube, Mira, un segundito, mira lo que está escuchando de fondo desde un ratito. A esta nos referíamos. Buah, brutal. Brutal. Perdón. Mira, ¿me vais a permitir un segundo? Bueno, ahora comenta, perdóname, es que me acaba de mandar un mensaje Alex de Dame tu fuerza Pegaso, que está en el chat, por cierto. Ah, qué bueno. Y me ha mandado un mensaje de así lo presentaron en el concierto y me acaban de mandar una imagen por WhatsApp de las canciones del concierto. Y presentaron el tema este que estaba sonando como Run to the Corona Temple. Tanto Carlos como Julián pueden decirlo, que un país como España no se haya llegado a llevar esta película a los cines, a las salas de cine. Eran dibujos animados, Asgar. Ahí los dibujos animados, si no eras de Disney, no lo llevaban al cine. Aquí en América Latina también, todos los dibujitos eran para niños, y sin embargo, Caballeros del Zodíaco llegó a la sala de cine con esa película. Pero mira la diferencia de ahora. Fue antes también, fue antes. Ahora sí que sea. Pero... perdón, es que no era de manera simultánea, ¿vale? Ahora mismo entendemos todo, que se está estrenando por la película. Cuando llegó la de Abel, pues a lo mejor a América Latina, dependiendo, porque no en todos los países llegaría a la vez, a lo mejor aquí hacía 2 años o 3 que ya la habíamos visto en abierto en televisión, que fue como la vimos la primera vez sin aviso alguno. La película de Abel se puso un día en el canal que se llamaba Telecinco, bueno, y sigue estando todavía, sí. Aún no la pusieron pues sin ningún aviso y bueno, tuve la suerte, igual que con el primer episodio del anime clásico, de encontrarlo y tener una cinta lista, que yo ya tenía siempre una lista preparada, pues un VHS listo para poder grabar. Algún estropicio haría seguramente. Fíjense que raro era la época, que aquí por ejemplo tenemos a Mati, que dice, acá en Chile no pasaron ninguna de las 4 películas clásicas. Fíjense, en Chile no se estrenó la película de Abel, sin embargo en Argentina sí, en Brasil sí, en México sí. Aquí tampoco se estrenó ninguna en el cine, porque lo que hizo Carlos fue algo ahí aparte, no fue ningún estreno ni nada. No, yo fui y la puse. Preparado. Aquí ya tuvimos que esperar a Legend of Sanctuary para poder ver algo de Saint Seiya en el cine, porque aquí lo normal es que esto fueran directos a vídeos. Así que es cierto que desde muy pronto se consiguió el material en VHS, luego hemos tenido versiones en DVD, en Blu-ray, varias ediciones de lo que son las películas de Saint Seiya, eso sí, pero no nos han proyectado, ¿no? Ya os digo, la película, yo no sé en qué año la estrenaron en Argentina, por ejemplo, Oscar, ¿recuerdas? En porque Argentina, además tú tienes el póster. En el 94. Sí.
No, porque la serie se estrenó en el 95 en la Argentina. Claro. Ya te digo exacto el estreno de la película de Abel en la Argentina. La fecha la tengo que tener guardada por aquí, pero es posterior, fue posterior a que emitieran ya la serie clásica a través del canal Magic Kids, que eso fue en mayo creo que del 95. Sí, porque primero fue en Canal 7. Hay que decir que en la Argentina primero se estrenó en el canal público, que era Canal 7 o ATC en aquella época, pero era en un programa que se emitía por la tarde y era un poco complejo porque no tenía horarios como después sucedió con el Magic Key, que tenía horarios donde se repetía el capítulo. Por ejemplo, el Magic Key llegó a pasar en 4 horarios distintos del día un capítulo de la serie clásica de lunes a viernes y lo repetían también los fines de semana. O sea, eso fue una locura para la época. Estamos hablando de un canal que era exclusivo para los niños de la época y que empezó a traer todo lo que era animación japonesa, y demás. Pero la película llegó posterior a que el Magic emitió la serie clásica. Si no recuerdo mal, tiene que haber sido en el año 96. Pues además conseguiste el póster, ¿verdad, Asgar? Eso Sí. tienes que tener como un gran tesoro, porque las cosas que uno coleccionaba en aquellos años, por lo menos en mi caso personal, lo tengo como los artículos más valiosos. Luego he conseguido cosas que pueden tener mucho más valor, pero esos artículos que aparecían en aquellos primeros años de coleccionismo, bueno, que ni siquiera uno era coleccionista, era un niño que le gustaban pues, los dibujos animados japoneses, ¿no? En este caso, bueno, tanto japoneses como de donde fueran, ¿no? Y el poder conseguir material era bastante complicado en aquellos años, no era bastante fácil, como ahora. En España salió en el 93. Claro. Año de grabación del doblaje, año 1993. Distribución ¿Sí? televisión por Telecinco, como bien ha dicho Julián. Hablo de páginas oficiales, ¿eh? Lo están diciendo. Sí, eran otras épocas y fíjense para la gente, para que tengan una idea, sobre todo para los que no le tocó vivir aquello, la disparidad que había. Porque como bien están viendo, por ejemplo, en España, que era un mercado en aquella época importante para Senseiya y para otros animes de aquella época, no llegó a cines. Fíjense, aquí en la Argentina sí, en México sí y en Brasil sí, pero por ejemplo Chile no lo tuvo. Aquí en la Argentina se pudo ver esta película en cines y las otras 3 restantes se podían comprar en VHS, salían con una revista que eran de esas revistas que decían las revistas oficiales de Caballeros del Zodíaco, que de oficial, bueno, más o menos. Sí. Y bueno, ahí se podían comprar los VHS en aquella época. Además, el estudio fue Arcofón el que hizo el doblaje. Sí, además la voz de Abel es la de Chema Lara, que ¡buah! Me encantaba la voz de este. ¿A quién le puso Chema Lara la voz también? A Poseidón. A Poseidón. A Milo de Scorpio también. Y algún otro personaje, pero sí es cierto que. Se le recordará como la voz de Poseidón. Sí, en el doblaje. O la de Abel, sí. En el doblaje español, ese momento en el que dice soy un dios, ahí como la voz es impresionante. La voz de Chema Lara, que en paz descanse. Los pelos de punta, tío. Cuando se sienta en el trono. Sí. Una voz increíble, sí. Además, punta, tío. Me gustaba mucho ese. En Abel cuando dice yo no soy el dios supremo y le cae esa parte, sí. Le cae esto encima, digo, madre mía, tío, los pelos de punta. Mira, además, literalmente, los pelos de punta. Sí, se ve en la cámara. Yo también. Luego tenemos también bueno, muchos otros actores de esa época también fallecieron. El que puso la voz de Saga de Géminis, de ese Saga de Géminis para esa película, era, que yo recuerde, el que hacía las introducciones de todos los episodios, también hace algunos años murió, y alguien que murió bastante joven fue la voz de Yoga del Cisne, que fue John Crespo, que murió, en fin, con 30 y pocos años, así, una voz también muy buena, que podía haber tenido una grandísima proyección pues como actor de doblaje, porque además eran unas voces excelsas las que teníamos al inicio, sobre todo. Pero bueno, esto ya sabemos que el tema de los doblajes va muy por gusto, pero sí es cierto que eran actores, no eran solamente actores pues de doblaje, por así decirlo. A ver, muchos eran gente que trabajaba en teatro, gente que trabajaba en
pues en películas. De hecho, sí, se lo comenté alguna vez a Asgard que la voz de Iki de El Fénix pues en España es de un actor nacido en Argentina, que también falleció hace pocos años, muy buen actor, se llevó premios importantes de cine aquí en España, y sí, era argentino el Fénix. Pero bueno, podemos comentar si queréis cuál fue, Carlos, la primera vez que tú tuviste contacto con la leyenda de los Santos Escarlata, más allá de lo que es el opening, ¿no? Hostia, pues no me acuerdo, tío. Yo creo que fue un día de estos. ¿Cuándo se emitió? Es que yo creo que fue viendo la programación, que ves que ya no sale la serie o tal, y aparece la película. ¿No fue un fin de semana? Es que no Fue un tengo fin de recuerdo. semana, fue un sábado cuando Un salió esta sábado me parece película que aquí en fue. España, sí. Sí, y yo Sí, fue mirando la programación, porque antiguamente para nosotros ver qué es lo que aparece en la televisión, había unos libros que aparecía la las revistas, sí, programación, las revistas, y aparecía la programación de todos los canales, todo lo que salía, y aparecía una película de Caballeros del Zodiaco a mediodía donde no sabíamos lo que era. Pero vamos, que no tengo recuerdo tampoco de decir qué día fue, en qué momento, tengo eso. Porque tampoco en aquella época, teniendo 13, 14 años, le dabas la importancia que le estamos dando ahora. Era una serie más como podías ver, pues después Campeones, o Mazinger Z, o Goldorak, o Heidi, Goldorak, qué bueno, también de Shin Goldorak. Araki, de hecho. O sea, lo veías en un contexto de algo tal. Lo que ha formado parte, que ha hecho que formara parte de nosotros, ya es en una época adulta. Entonces hay muchas cosas de aquellas vivencias que las tengo en lagunas porque no me imaginaba. Lo que sí tengo recuerdos es de coger el primer capítulo que vi, que fue el ataque a la fundación, de ponerme el VHS, y era una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo estaba haciendo otras cosas, jugando con mis Playmobil o jugando con los caballeros que me había comprado, las figuritas, pero el capítulo del ataque a la fundación estaba siempre de fondo. De hecho, como rayaba rayaba las cintas VHS, porque lo ponía, lo pasaba para atrás, lo ponía, lo pasaba para atrás, decidí grabarlo todo consecutivo en una cinta de hora y media. Y salía en bucle. Fíjense, hablando de la época, este es el VHS de mi colección, de aquella época. Aquí vemos la película, ¿no es cierto? De ABH, era una editora de Gatti Video, de aquella época. ABH también es de aquella época, pero no en este caso. Era de Gatti Video, que era la editora. Y como digo, ahí encontré la fecha exacta, era justamente en el 96 se estrenó. Mira, eso que está enseñando Asgard es una cinta VHS, esa que hemos estado hablando hasta el momento. Eso es lo que está mostrando Asgard ahora mismo en pantalla, porque habrá gente que a lo mejor no lo conozca, porque a lo mejor ha vivido en la época del DVD. Pues esto era lo que había antes. Esto. Sí, deberías mostrar tú el VHS, no sé si lo tienes aquí a mano, Carlos, porque No, yo no lo tengo. yo no puedo acceder a él ahora mismo, es imposible. De hecho, yo tengo VHS en casa de mis padres y en un garaje tengo todas las cajas ahora a con mí todo me el pasa material. igual. Hay mucha parte de la colección que la tengo en Madrid. Mirad, aquí tenéis el póster original, y esto ahora lo enseño, de esa película. Sí. A ver... Que así es como vino aquí a España. Esa ilustración es espectacular, de Michi Jimeno y de Shin Araki. Esto es un panfleto que viene, mirad, aquí en España, además de No la vino así, ¿no? película... Sí, perdón. Aquí en España, además de lo que sería el VHS, luego después tuvimos las películas en DVD separadas, también salieron en Blu-ray por separado, y luego después salieron estos Movie Box, que salió tanto en DVD como en Blu-ray, y yo ya pues prefiero utilizar Blu-ray, entonces las otras las tengo guardadas en zonas que me costaría bastante poder acceder a ellas. Entonces, bueno, el que tengo aquí es este. Esta es una edición bastante interesante, pero sí que contiene las 4 películas. Y lo interesante de esto es que además tiene relieve lo que es la portada, con ilustraciones de Araki Pro. Y aquí además viene con la firma de Shigeyasu Yamaguchi. Yamaguchi, sí. Sí. Y aquí tengo el panfleto, que lo tengo 2 veces, diréis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno es el del Blu-ray y otro es el del DVD. Al final fue el que dejé conmigo cercano, porque vienen ilustraciones, los pósters de todas estas películas. Esto fue por parte de Selecta Visión.
Y, en fin, siempre me ha gustado mucho todo ese tipo de material, estos libritos y demás. Pero bueno, centrándonos en la película de Abel, yo la primera vez que la vi, sí, fue fuera de lo que es el opening grandioso que nos lo hizo un francés y del álbum este de cromos, figuritas lo llaman allá en Argentina, no sé si también en otros países, ¿no? Llamáis figuritas sí. a los cromos. Me enteré de casualidad que iban a echar la película en algún anuncio en televisión y tenía la cinta, ahora sí que estoy recordándolo, preparada para poder grabarlo. Pero luego sí que pude conseguir las otras películas en francés. Las otras películas, además, estaban grabadas de un beta a un VHS, algo así, una cosa absurda, con lo cual las imágenes salían como medio distorsionadas en francés, pero bueno, en esa época eso era... Fíjense, ahora que Julián lo pidió, aquí traigo el póster de la época. Los Caballeros del Zodiaco, la película. La película, ¿eh? La película, ¿eh? Por lo menos en el póster. Después, cuando uno lo buscaba en el coso, eran los Caballeros del Zodiaco contraatacan. O sea, que era un desbole de la época. Las cosas que se hacían en la época. Mientras tanto, Sirius se enfrentó con Saga, el caballero del zodiaco de Escorpión. Escucha, pero en el doblaje en español, Máscara de Muerte le dice a Sirju: ganaste en las 12 casas porque te quitaste la armadura de oro de Cáncer. Le dice, sí, Máscara de Muerte a Dragón. En la película esta habían utilizado el Google Translator, ¿no? Bueno, que no existía, pero bueno, para hacer... Era como frases inconexas a veces, era un poquito extraño. Le dices, si no te hubieras quitado la armadura de oro de Cáncer, y yo diciendo, a ver, si no se la puso nunca, te la quitaste tú, ¿sabes? Claro. O sea, se te quitó a ti, algo no me cuadra. La armadura lo dejó a él. Sí, vamos, pero que cortocircuitábamos en aquella época. Diciendo, sí, pero bueno, sabíamos lo que era de, bueno, que se quiere referir a que si no me hubiera abandonado o si no me hubiera quitado la armadura de Cáncer... Hoy día la generación de cristal hubieran montado un pollo que te cagas. Sí, ya ves. Pero a ver, en esa época veníamos a ver, está tirándonos piedras con los niños del barrio de al lado. Literal. Le ponían ahí un bocadillo de nocilla o algo así. Y te veía la película esta y tan ricamente. Literal, lo de tirarnos piedras con los del barrio de al lado era literal. Y ahora nadie se hubiera enterado que esa película salía en la tele porque estarían jugando al Fortnite, los niños de la época. Bueno, quería completar lo del doblaje en América Latina, que el primer doblaje, el clásico, es con la voz de Adrián Fogarty, que fue lo que extrañó a muchos en su momento, evidentemente, porque no era la voz, como todos sabrán, incluso la gente de España, no era la voz del Seiya de la infancia, ¿no? Posterior, muchos años después, en el año 2008, con la dirección de José Gilberto Vilches, Pepe Vilches para los compañeros, sí pudimos tener a Jesús Barrero poniéndole la voz a Seiya en esta película, muchos años después. Pero bueno.